Hoy descubrirás por qué la Biblia es, en realidad, el manual más poderoso sobre la prosperidad jamás escrito y por qué nadie te lo ha enseñado nunca. Durante décadas, quizá toda tu vida, te han dicho que la fe y la riqueza no son compatibles. Pero lo que nadie te ha dicho es que las leyes para enriquecerse rápidamente siempre han estado ahí, entre los versículos. Versículos que has escuchado 1000 veces, pero que quizás nunca has entendido realmente. Uno de ellos dice: al que tiene se le dará más, al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. A primera vista parece duro, pero no es una frase de castigo. Es un código vibratorio disfrazado de enseñanza espiritual, un antiguo secreto, oculto a la vista de todos. Y no estamos hablando de promesas vacías, estamos hablando de un mapa, de un mecanismo oculto en las Escrituras, que muestra cómo atraes o repeles la riqueza de forma silenciosa. Ese mapa se ha invertido. La llave ha sido cambiada de cerradura. Te han enseñado a temer al dinero, a sentir culpa por el deseo, a confundir la humildad con el abandono de uno mismo. Y en esta distorsión, el código original de la prosperidad ha sido silenciado, pero ahora lo recordarás. Porque lo que estaba oculto no era por casualidad, era por protección. Pero ha llegado el momento de la revelación. Y la pregunta que hay que hacerse es sencilla. Si la Biblia ya contenía los principios para enriquecerse, ¿por qué nadie te lo ha dicho? En los próximos minutos descubrirás cómo la prosperidad se enseñaba como una metáfora, pero funciona como una fórmula, y comienza con la forma en que lees cada palabra sagrada. Si este código ya ha empezado a tener sentido para ti, suscríbete al canal y dale a me gusta. Así demostrarás que hay más gente preparada para esta verdad. Ahora sí, vamos a abrir este libro como nunca antes lo has abierto. La mayoría de la gente lee la Biblia en busca de consuelo, otros en busca de la salvación. Pero casi nadie lee este libro como lo que también es: un manual iniciático de prosperidad consciente. Y no estamos hablando de sermones modernos ni de promesas vacías de riqueza instantánea. Estamos hablando de símbolos, códigos y principios universales incrustados en parábolas, genealogías e incluso en nombres elegidos con precisión matemática. Porque sí, todo en la Biblia es simbólico, y este simbolismo puede descifrarse si estás listo para ver más allá de la superficie. La parábola del sembrador, por ejemplo, no es solo una historia sobre la siembra. Habla de la intención vibratoria, la preparación mental y la sintonía con el terreno fértil de la realidad. El verbo que se hizo carne, citado al principio del Evangelio de Juan, no es solo una referencia a Cristo, es un recordatorio. Toda creación comienza con la palabra, y la palabra no es más que vibración dirigida con conciencia, una idea que resuena en el pensamiento de Deepak Chopra y Joe Dispenza. Estos pasajes no hablan de milagros aleatorios, hablan de mecanismos espirituales de manifestación real. Por eso tantos versículos parecen mágicos, pero no funcionan para la mayoría, porque quienes los recitan están atrapados en el miedo, y el miedo es la frecuencia más baja de la creación. Y aquí radica el engaño. Te enseñaron a obedecer la Biblia, no a descifrarla. Pero ahora empiezas a ver que las Escrituras no son un libro de reglas, son un mapa simbólico para la manifestación de la realidad, incluida tu prosperidad. Y ese mapa comienza a revelarse cuando entiendes lo que los versículos intentaban mostrarte desde el principio. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este es uno de los versículos más repetidos de la Biblia. Pero, ¿qué está diciendo realmente? Pedir, buscar, llamar. 3 acciones en secuencia, y todas implican un movimiento intencional de la conciencia. A simple vista,
parece una simple instrucción de fe, pero si lo observas con atención, verás que hay un mecanismo de creación acelerada. Primero, declaras lo que quieres. Luego, alineas tu acción con lo que deseas. Por último, persistes con fe hasta que se abre la puerta. No se trata de una petición pasiva, es una convocatoria energética, y hay otro pasaje que lo deja aún más claro. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Este es el versículo de Lucas 6:38. Y una vez más, no estamos hablando solo de generosidad. Estamos hablando de retorno vibratorio. Lo que envías consciente o inconscientemente regresa multiplicado. Es una ley del campo, como lo explicaría Elena Blavatsky, o incluso los principios del hermetismo. La Biblia no enseña a esperar que Dios te dé todo. Enseña a entrar en resonancia con lo que quieres vivir. Enriquecerse rápidamente no se trata de ganar la lotería. Se trata de eliminar los bloqueos que te mantienen fuera de la frecuencia de la prosperidad. Pero, ¿por qué es tan difícil en la práctica? Porque la mayoría ha sido programada para vibrar en la escasez. Y esa programación silenciosa opera todo el tiempo, hasta que se desactiva. Puedes repetir versículos todos los días, hacer oraciones poderosas, afirmar que crees en tu potencial. Pero si en el fondo te sientes indigno, nada de eso funciona, porque tu campo vibratorio no está definido por lo que dices, está definido por lo que llevas en silencio. Carl Jung decía que mientras no hagas consciente lo que es inconsciente, eso gobierna tu vida y tú lo llamas destino. Y cuando se trata de prosperidad, esto se hace aún más evidente. Desde pequeño te han condicionado a asociar la riqueza con el egoísmo, el dinero con la culpa, el éxito con el pecado. ¿Cuántas veces has oído que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? Pero nadie te explicó que se trataba de una metáfora sobre el apego y la resistencia, no sobre el dinero en sí. Este condicionamiento te hace rechazar la riqueza incluso mientras la deseas. Y el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que vibras. Por eso tanta gente buena vive estancada financieramente, porque ha aprendido a buscar lo divino, anulándose a sí misma. Y mientras vibres con la escasez, incluso con buenas intenciones, la abundancia no encontrará un hogar. La Biblia te enseña a buscar, pero lo que buscas con culpa nunca permanece. Es hora de entender que el problema nunca fue la falta de fe, sino la fe contaminada por el miedo. Si la Biblia habla tanto sobre la cosecha, la multiplicación, la abundancia y la prosperidad, ¿por qué se han ignorado estas enseñanzas? La respuesta es simple e incómoda. Te enseñaron a temer el código. La prosperidad se asoció con el orgullo. El dinero se convirtió en sinónimo de corrupción. El deseo de una vida abundante pasó a ser visto como un signo de ego o vanidad. Con el tiempo, los versículos sobre el crecimiento fueron silenciados, mientras que los que hablaban de renuncia fueron amplificados. Se creó una versión moralista de las Escrituras, una versión controladora y distorsionada, en la que prosperar se convirtió en una desviación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas iglesias hablan de ofrecer, pero tan pocas te enseñan a prosperar con conciencia? ¿O por qué la figura de Jesús se ha reducido a un modelo de sufrimiento y escasez cuando Él multiplicaba los panes, los peces, el vino y hablaba abiertamente de vivir en abundancia? No fue la Biblia la que negó la riqueza. Fue la interpretación manipulada la que borró el código original. Y en ese proceso se instaló una idea sutil, la de que solo se te acepta espiritualmente si siempre estás necesitado, siempre pidiendo, siempre pequeño. Pero aquí va un recordatorio, como diría Bob Proctor: la pobreza no es una virtud,
es programación. Si prosperar es una consecuencia de vivir en alineación, ¿por qué seguir negándote ese camino? En los próximos minutos descubrirás cómo los antiguos sellaron este conocimiento en símbolos y por qué puede activarse de nuevo ahora. Dentro de las escrituras hay claves que se repiten, no con el nombre de leyes o hábitos, sino con el formato simbólico de acciones espirituales. Es como si cada uno de estos principios fuera un sello, que al ser comprendido y practicado, libera una parte olvidada de tu herencia interior. Bob Proctor lo llamó el lado oculto del éxito. Jesús lo llamaba el secreto del reino. El nombre cambia, la esencia no. Vamos a abrir 7 de esos sellos ahora. 1. El sello de la decisión. Elige pues la vida para que vivas. La Biblia afirma que la bendición y la maldición están ante ti y que te corresponde a ti elegir. Decidir es el primer acto de creación. Quien espera una señal eterna nunca manifiesta nada. 2. El sello de la visión. La fe es la base firme de las cosas que se esperan. Visualizar es generar una imagen emocional de lo que se desea. Joe Dispenza enseña que la imagen mental cargada de emoción genera un campo electromagnético y ese campo moldea la realidad. 3. El sello de la palabra. Hágase la luz. No es casualidad que el universo comenzara con una orden. Tu palabra es la semilla vibratoria de lo que vendrá. Proctor decía, construyes con lo que dices en silencio. 4. El sello de la entrega. Hágase tu voluntad. La entrega no es pasividad. Es una confianza profunda que permite al universo organizar los caminos. Quien se aferra al cómo, bloquea el flujo. 5. El sello de la abundancia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La prosperidad no es un premio. Es un estado natural al que acceden quienes eliminan la culpa de vivir bien. 6. El sello de la acción. La fe sin obras está muerta. Pensar, sentir y hablar son parte del proceso, pero es el movimiento alineado lo que abre el espacio para que el milagro se manifieste. 7. El sello de la gratitud. Dad gracias en todo. La gratitud es la contraseña final. Cierra el ciclo con reconocimiento y eleva la frecuencia del campo. Es la firma energética de quienes ya viven, como si ya hubieran recibido. Estos sellos no son reglas, son recordatorios, fragmentos de un conocimiento espiritual que conecta la mente, la energía y la materia, tal y como enseñaban los antiguos egipcios y las escuelas esotéricas iniciáticas. La pregunta ahora es, ¿cuál de estos sellos has mantenido cerrado sin darte cuenta? Algo sutil comienza a cambiar cuando activas este código. No es un cambio inmediato en los números de tu cuenta, sino un desplazamiento en tu campo, y todo a tu alrededor comienza a responder. Empiezas a percibir oportunidades donde antes solo veías escasez. Empiezas a tener ideas con más claridad. Las puertas no se abren por arte de magia, sino porque has dejado de agarrar la manija equivocada. Es en este punto donde la prosperidad deja de ser una búsqueda y comienza a ser un reflejo. Carl Jung decía que el mundo exterior no es más que el reflejo de tu psique inconsciente. Y cuando el inconsciente se reprograma, cuando se rompen los pactos de escasez, la realidad tiene que reorganizarse, las sincronicidades aumentan, aparecen las personas adecuadas, se establece el flujo y lo más importante, dejas de negociar con la vida, dejas de suplicar, dejas de mendigar permiso para ser próspero, simplemente empiezas a ocupar el espacio que ya era tuyo. Pero atención, este código solo se mantiene activo si sigues eligiendo la frecuencia de la abundancia. En todo momento, la duda intentará arrastrarte hacia atrás. La culpa intentará disfrazarse de humildad. El miedo intentará hablar más alto que tu fe. Por eso, este conocimiento ha estado oculto durante tanto tiempo, porque exige presencia.
conciencia, responsabilidad, y precisamente por eso es liberador. No estás aprendiendo nada nuevo, solo estás recordando algo que habías olvidado. El código de la prosperidad no vino de fuera, fue inscrito dentro de ti, en el instante en que entraste en este plano. La Biblia es solo el espejo que refleja ese código, pero el reflejo solo se ve con claridad cuando se retira el velo del miedo. Elena Blavatsky decía que el secreto de la iniciación no era descubrir verdades ocultas, sino reconocer lo que el alma ya sabía y que fue enterrado por la domesticación. Esa es la verdadera llamada aquí. No se trata de hacerse rico por vanidad, se trata de prosperar con un propósito. Se trata de permitir que tu expansión sea una extensión de lo que eres. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para expresarte, y prosperar es parte de esa expresión. El código de la prosperidad es una frecuencia, y cuando te sintonizas con ella, todo cambia. Tus decisiones adquieren dirección, tu energía se vuelve magnética, y los resultados que parecían inalcanzables se vuelven naturales. ¿Recuerdas el versículo? Al que tiene, se le dará más. No es una amenaza. Es una ley. Cuanto más reconoces la abundancia dentro de ti, más te refleja el mundo esa abundancia. Y cuanto más niegas quién eres, más se aleja todo a tu alrededor. Ese es el momento en el que decides seguir pidiendo permiso o recuperar tu lugar en el flujo. Llegar hasta aquí no es trivial. Pocos se permiten mirar lo sagrado desde este ángulo, y menos aún tienen el valor de ver la prosperidad como un derecho y no como una desviación. Pero algo cambia cuando contemplas lo que siempre ha estado oculto, no como alguien que busca un milagro, sino como alguien que reconoce un espejo. Ese es el punto en el que el viaje deja de ser externo y comienza a moverse por dentro. No se trata de repetir fórmulas, se trata de cambiar la forma en que vibras. Bob Proctor solía decir, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y la Biblia, desde siempre, ha dicho lo mismo, con otras palabras, en otro lenguaje. El código siempre ha estado ahí, pero solo ahora, con los ojos limpios, empiezas a verlo. Y para sellar este momento, vamos a proponer un gesto simbólico, sencillo, pero poderoso. Hoy, antes de dormir, coge un papel y escribe una sola frase. Soy heredero de una prosperidad divina, y hoy elijo recordarlo. Dobla ese papel y guárdalo en un lugar que represente para ti un espacio sagrado. Puede ser un libro, una caja, un altar, no importa dónde, lo que importa es lo que representa. Este gesto no es superstición, es un anclaje energético. Estás sellando un pacto con la abundancia, no como algo externo, sino como una frecuencia que ahora decides mantener. Si este mensaje ha tocado alguna parte olvidada de ti, suscríbete al canal y dale a me gusta. Eso ayuda a difundir esta verdad a más personas. Y si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios, el código ha sido activado. Eso es todo, y ya sabrás quién más está caminando a tu lado.